Me llamo Antonio Tort y hoy he venido aquí a hablar de cómo implantar BIM en una oficina. Trataré de hacerlo de una manera fundamentalmente práctica, sobre qué cuestiones conviene reflexionar a la hora de empezar a meterse en este proceloso mundo del BIM, ¿no? Entonces, cuando hablamos actualmente de tecnología, muchas veces tendemos a olvidarnos de dónde vienen muchas cosas que damos por sentadas. Entonces, al principio, que se decía al principio, era el caos. Lo único que teníamos era una pantalla negra con una letra y ¡hala! Esto es un ordenador, ponte a trabajar, que Dios nos pille confesados. Pero luego empezamos a ver que había algunas cosas que nos resultaban un poquito familiares y que tampoco estaban tan lejos de lo que estábamos acostumbrados a tratar. Por una parte estaban archivos, bueno, un archivo debe ser como un papel, luego estaban los subdirectorios, no sabíamos muy bien qué era un directorio, hasta que alguien empezó a decirle, es como una carpeta. Vale, pues entonces los papeles van a las carpetas, esto ya empieza a tener un sentido. E incluso con aquel maravilloso sistema C de MS2 éramos capaces de dibujar con más o menos esfuerzo, pero se veía que la genialidad ya apuntaba a maneras, ¿no? E incluso con trastos de 8 bits y unos procesadores absolutamente ridículos. Y los contenidos que hacíamos, que habían en un disquete, bueno, a veces en alguno más, pero... Y entonces llegó la revolución. La revolución se llamaba AutoCAD para muchos de nosotros y nos permitía dar un salto cualitativo y abandonar los Rotrings 02 que se atascaban continuamente y que estábamos todo el día poniendo un papel encima de otro y hacíamos bastantes cosas con eso. Y finalmente nos dimos cuenta que la tecnología nos iba a permitir actualizarnos y hacer muchísimas más cosas, ¿no? Pero tenía un inconveniente, y es que, bueno, aquí teóricamente tendría que poner que nos obliga a ello. La tecnología nos permite actualizarnos, pero también somos esclavos de ella. Entonces, para eso empezamos a formarnos. Pero si os fijáis, muchas veces cuando uno asocia la cuestión de reciclaje tecnológico o la formación, enseguida vamos a esta imagen, ¿no? Alguien que nos adiestra, una pizarra, escribimos, ese tipo de comunicación. Aunque ahora haya unos elementos tecnológicos que nos permiten recibir esa información y procesarla de una manera más chula. O sea, es mucho más bonito las pizarras digitales y ya no digamos cuando nos ponemos unas gafas Oculus y ya entramos dentro de nuestras maquetas digitales, ¿no? Pero todavía seguimos pensando en el modelo de la formación presencial. Pero esto ya no es así. Ahora hay que pensar en cómo actualizarnos, y eso tiene que ver con la implementación, cómo hacerlo online, porque el mundo ya es digital. La gente no quiere aprender cuando quiere, en el momento que dispone de unos minutos y de una manera más acorde con los dispositivos que está utilizando de una manera cotidiana. Pero esta actualización empieza por una mala noticia, no termina nunca. O sea, no es, bueno, pues yo antes dibujaba con aquel Rotring que se atascaba, llegaron los de Autodesk, me pasaron un programa bastante útil y ya está, ahí se acabó el todo. Durante muchos años este modelo funcionó, pero ahora vemos que estos no paran de inventar cosas, ¿no? O sea, antes estaba el AutoCAD y ya estaba, con eso ya nos arreglábamos, desde gente que se dedicaba al sector químico, a los que hacían patronaje textil, los que hacíamos casas, los que hacían carreteras, era el AutoCAD, no había que complicarse más la vida, pero ahora hay muchos más programas. Entonces tenemos que aprendernos, pues, ver la manera de cómo comunicarnos unos con otros, cómo utilizar un programa de modelado, pero siempre hay alguien que dice, no, pero es que los datos no están bien, esto hay que vincularlo con no sé qué. Esto no acabará nunca, esa es la mala noticia. Pero en el fondo, lo que estamos haciendo ya lo hacíamos desde hace mucho tiempo. Es decir,
nos dedicamos a esto de construir. En los casos iniciales, pues había alguien que se fijaba mucho en lo que pasaba a su alrededor, era muy observador y decía, si ponemos unas piedras de esta manera, cuando el sol llega no sé qué, que suele ser en verano más o menos un día, pues lo vamos a ver de esta manera que queda muy chula. El problema es que el tío se moría y no trasladaba convenientemente esa información adquirida a los que estaban con él, o al menos no se repetía con mucha frecuencia. Entonces llegaron unos tipos, que eran los romanos, y empezaron a hacer las cosas con un cierto orden, ¿no? Entonces empezaron a hablar de aquí de los flujos de trabajo, estándares. Por ejemplo, para la fundación de las ciudades, primero mandaban un destacamento, iban unos romanitos para ir con sus escudos, y decían, aquí podemos montar una ciudad. Entonces llamaban a un tipo muy raro, que era el augur, y hacía sus actos, sus cosas, y decía, bueno, esto tiene buenos presagios, yo creo que podemos hacer algo bueno aquí. Bueno, tenía una serie de requisitos, los requisitos del cliente, que fueron lo que mencionaba antes Evelio. Y cuando aquello parece que coincidía, entonces decían, pues aquí. Y ese era el centro. Había el centro de la ciudad y desde ahí pues trazaban unos determinados límites que configuraban el territorio. Entonces ya sabíamos que la ciudad tenía un centro y tenía un territorio que lo circundaba. Ese territorio tenía una orientación determinada, no era fruto de la casualidad. Había unos decumanos y un cardo que nos señalaban los puntos cardinales. También se definía dónde quedaba el foro, que era donde normalmente se discutían y hacían la vida general, y las manzanas, que era donde vivía la tropa y la peña. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, pues había un consecratio, que era un fiestorro de cine, y lo pasaban todos muy bien y asunto cerrado. Pero aquí hablando con ingenieros, pues también es conveniente recordar que en la calzada romana había unos estándares. Estos eran bastante sabios. Si os fijáis, es que todas las calzadas romanas, y aún perduran, lo que había era una manera de hacerlas. Había un statumen, un rudus, un nucleus y un pavimentum. Y lo sabía todo el mundo. Entonces se coordinaban y hacían las cosas con un orden, de una manera que se comunicaba, se transmitía, todo el mundo sabía cuál era su papel, y daba igual que esa calzada o esa ciudad se construyese a unos pasitos de Roma o pues, que tenían que explicárselo pues, a un celta, a un bárbaro britano o a un africano. Las cosas se hacían igual y por eso perduraron, porque había una solidez en el concepto, ¿no? Estas obras del Imperio Romano los tenemos no muy lejos de aquí, en las que había pues, una idea muy clara de cuál era el modelo al que se tenía que llegar, qué estándares se habían acreditado como unos estándares, una manera de hacer las cosas perdurable, y cómo se ponían de acuerdo todo el mundo para que ese flujo de trabajo, esa coordinación de labores, tuviese un hilo conductor coherente que permitiese hacer la obra pues, como el canon dictaba. Por lo tanto, aunque parezca sorprendente, el BIM no es nada, ¿vale? Espero que dentro de muy poco tiempo ya no hablemos de BIM y a todo el mundo importe un pimiento lo que es el BIM de las narices. Porque los romanos ya hacían BIM. Era un BIM analógico, lo hacían a su manera, pero era BIM. Tenían sus estándares, sus flujos de trabajo. De alguna manera el IFC bueno, no estaba muy bien inventado, pero se hacían entender entre los distintos pueblos. Las cosas se hacen así, les explicaban cómo. Y lo que decía, era una manera de hacer BIM al fin y al cabo. Pero lo más importante, y eso es lo que ha perdurado en el tiempo, es que somos lo que somos. Somos arquitectos, somos ingenieros, somos maestros de obra, somos el que maneja la grúa. Es decir, que simplemente hacemos aquello que hacía el troglodita, digamos, de Stonehenge, y simplemente han cambiado las herramientas con las que levantamos esa piedra tan grande. Y ahora lo que nos hemos dado cuenta es que para hacer las cosas bien tenemos que ponernos de acuerdo. Como decía Evelio, que lo más difícil es convencer a los demás que la razón la tiene uno, estoy completamente de acuerdo que es lo más difícil, pues el BIM no es otra cosa que convencer a los demás de hacer las cosas como se tienen que hacer. Por lo tanto, ¿dónde estamos hoy? ¿Cuál es lo más importante? Es que no perdamos la perspectiva de que nosotros tenemos una profesión, que es lo más importante,
Y está, pues que ahora le llamamos BIM a esta manera de entenderlos. Vale, pues le llamamos BIM. Pero en el fondo no es ni más ni menos que poner un poco de orden en todo este caos. La situación actual, o más o menos actual, porque esto es del primer semestre del año pasado, es que la licitación y la necesidad de ponernos de acuerdo es imparable. Es decir, como veis, pues la inversión va creciendo de una manera incontestable y el número de licitaciones que se hacen exigiendo que las cosas tengan un cierto sentido, pues es cada vez mayor. Este diagrama que veis aquí de la izquierda, que comienza en la esquina superior derecha y dando vueltas y tal, pues, explica cuáles son el proceso. Lo que nos viene a resumir es que hacerlo con un poco de sentidiño tiene ventajas de calidad, de fiabilidad y de seguridad. Además somos capaces de entendernos y de que distintas disciplinas no vengan tonto el último y que yo ya me fui, sino que todo esto tenga una matriz de responsabilidades en las que haya que responder de ellas mediante contratos bien hechos, y que tiene que haber un flujo tecnológico compartido. Es decir, que todo lo que hagamos en una obra tiene que ser utilizado globalmente, y esa responsabilidad de la totalidad es algo esencial en esta nueva manera de hacer las cosas, y que nos tenemos que dar cuenta de que hacer obras cuestan una barbaridad de dinero y mantenerlas aún más, que eso es lo que muchas veces se omite, ¿no? Por lo tanto, el sector de la ECO, de la arquitectura, ingeniería y construcción y las operaciones, exige cada día que los participantes en toda esta fiesta sean cada vez más capaces, más responsables y que tengan más conocimientos. Por lo tanto, no es otra cosa que una responsabilidad contractual que se plasma, pues, en las licitaciones, en los sistemas de hacer los planes de ejecución de BIM, y no hay mucho más, pero tampoco hay nada menos, ¿no? Esto nos afecta a todos. Es decir, quien piense que, bueno, el BIM es para las grandes empresas, el BIM es solamente para las carreteras, aeropuertos, pues os digo que no. Os digo que el BIM es perfectamente aplicable a estudios muy pequeñitos. Yo no es que haga microarquitectura, por poner un caso personal, sino que yo hago nanoarquitectura. O sea, hacemos intervenciones completamente diminutas, y no por ello tienen que desproveerse de un rigor que es el que se espera de uno, ¿no? Uno tiene que hacer las cosas porque está convencido de ellos y no solamente por el hecho de que vaya a obtener una mínima responsabilidad. Por lo tanto, todos estamos implicados en formar parte de esto y estar capacitados para ello. La implantación BIM, por tanto, es necesaria en cualquier organización, por grande o pequeña que sea, que esté en ese sector. Cada uno lo hará en función de las necesidades que pueda tener de ello, pero las administraciones públicas lo hacen desde el punto de vista quizá de la contratación, quizá de la supervisión de los modelos, las promotoras y constructoras porque por fin se empiezan a dar cuenta de que la rentabilidad económica y la satisfacción de los clientes es indudable, las ingenierías y estudios técnicos, porque como veremos después, se dan cuenta de que hay unas capacidades de negocio y unas capacidades de colaboración que con la manera tradicional es absolutamente imposible llegar a ellas. Y en cuanto a la operación de los activos inmobiliarios, que es uno de los grandes desconocidos de esta industria de la construcción 4.0, que parece que se llama ahora, están descubriéndose como realmente lo importante, porque, como decía antes Evelio, hay una curva de McClimmy en la que vemos que el coste que hay que invertir para diseñar, para hacer un proyecto o para construirlo, es muy poquito, pongamos por caso que a lo mejor es del orden del 20% de lo que realmente cuesta hasta todo el ciclo de vida de ese proyecto hasta que hay que demolerlo. Esa fase de operaciones es la más importante y a la que, al menos en España, tristemente, es a la que menos importancia se le da. Bien, entonces llega un momento que dices, vale, pues parece que tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que tomar este asunto del BIM en serio, pero ¿por dónde empezamos, no?
Pues aunque parezca elemental, pues por dar un primer paso. Es decir, tenemos que tomar la decisión firme de que este convencimiento de que en cada empresa o en cada estudio técnico hay que ir por ahí porque no queda alternativa. Y para ello lo que hay que hacer es plantearse una metodología. Y cuando digo una es porque hay más. Es decir, esta no es la manera de hacer una implantación BIM, pero es una de ellas. Y una de ellas que funciona bien, pero no es excluyente de cualquier otra que, por las circunstancias de cada empresa o de cada equipo, sea la que tenga que llevarse a cabo, ¿no? Para ello, pues primero lo que hay que saber es analizar en dónde estamos, en función de ver dónde estamos, qué conclusiones obtenemos de cuál es la situación real de partida, ver lo que es el ROI o el retorno de la inversión, cuánto nos cuesta, qué impacto va a tener en nuestro ejercicio profesional este cambio, la diagnosis de estos resultados que acabamos de obtener, cuál es, cómo implantar a la vista de esos resultados, qué plan ponemos encima de la mesa para llevar a cabo ese cambio imprescindible, cómo lo planificamos, qué estructura de hitos tenemos que llevar a cabo y con un calendario de implantación. Y, por último, el control de esa madurez del BIM, porque, como decía, esta historia no se acaba nunca. Entonces, ¿cómo procedemos a analizar las organizaciones? Lo primero que hay que ver es cuál es el foco de actividad que tienen las empresas. Por la experiencia que vamos teniendo, en general, nosotros disparamos a todo lo que se mueve. Lo más habitual es encontrarte un estudio de arquitectura o de ingeniería, una constructora que ¿serías capaz de hacerme? Sí, da igual, sí, yo lo hago. Y si no, no te preocupes que lo gestiono. Esa es una de las situaciones habituales. No digo que no sea buena, pero en general acostumbra a necesitar un montón de gente detrás que lo respalde. Y quizá, pues a lo mejor esa persona que se dedica solamente a hacer planes de seguridad en una obra, pues dice, ¿usted qué es? Yo soy un fenómeno con esto. Bueno, pues solamente haces eso y lo haces como nadie. Esa es una situación habitual. ¿Cuál es la proyección de futuro? Es decir, la empresa está rodando, pero va como un pollo sin cabeza. No tiene muy claro, no sé, terminamos la carrera unos cuantos, nos juntamos y ahí vamos. Y entonces no tenemos ningún plan, si sale un proyecto ya nos metemos y bueno, ¿y cuánta gente hay? Pues poca o pues muchísima. O pues, y tienen habilidades, tienen ganas, pero habilidades, pues más bien pocas. O hay uno que es un fenómeno, pero que ese es el friki, lo tenemos aparte y normalmente no le dejamos que toque nada porque nos exige mucho y es muy, muy recto. Eso es un caso muy, muy frecuente. ¿Y cómo hacéis las cosas? Esa es la parte peor. Vamos haciendo las cosas según nos vienen. Por poner un ejemplo claro, no sé si era Pepe Vázquez que un día lo comentó, ¿cuántos de vosotros durante el último año habéis parado un viernes al final del trabajo y habéis recapacitado sobre cómo hacéis las cosas y por qué? ¿Hace cuánto que no actualizáis, no sé, el cajetín del plano? ¿Tenéis una plantilla de Word en la que los estilos que se utilizan se aplican con un control 1 o algo así? ¿O ya le doy yo con la barra espaciadora, fulanito pone negrilla que tengo que subrayar? ¿O tenéis una plantilla? Nadie. Vamos, se cuentan con los dedos de una oreja, pero la gente no lo hace. Esa es la situación real. Es decir, hay que analizar cuál es la organización en la que me muevo, si hay algo que funcione de una manera estructurada o de una manera deliberada, ¿no? Entonces, en función de eso, pues podremos saber cuál es la situación que tenemos de las áreas y los servicios que estamos ocupándonos en el día a día. ¿Cuál es nuestro nivel de competitividad, de eficacia? ¿Qué competidores tenemos? ¿Cuánto se analizan los competidores de vuestro sector? Pues tengo un colega que tiene una empresa constructora que también estamos en el mismo asunto y el día de la patrona comemos juntos, pero no nos preocupamos de cómo hacen ellos las cosas, por qué las hacen mejor, por qué son más competitivos, por qué llegan más lejos, ¿no? ¿Hay algún sistema de revisión de control? Pues sí, hemos llegado a la conclusión de que cuando presentamos nuestras ofertas,
los precios unitarios que nosotros manejamos hemos chequeado que se cumplen y que son válidos desde el principio hasta pues, la vigencia establecida en la obra. O tenemos unos sistemas de control que nos permiten actualizar la variación de la mano de obra en función de la provincia o cómo se gestionan o cómo repercuten el enviar unos recursos humanos a la provincia de al lado para hacer una obra similar a la que al lado de donde tenemos la oficina me resulte más barato. La necesidad de actualización. ¿Hay alguna política de actualización de la empresa o un día, vamos a decir, que compramos aquella licencia del programa y hay una política de revisión, de actualización de esas licencias o según el friki vaya trayendo esas cosas y tal, pues ya nos los va instalando y funcionan? Todo esto es muy importante a la hora de realmente tomar conciencia de que somos una empresa, que tenemos una finalidad, que el objetivo es simultanear un rendimiento económico con un servicio y con un nivel de calidad y de imagen, de confianza, que es inherente a las empresas que pretenden funcionar bien. Por otra parte, es necesario considerar el retorno de la inversión, el famoso ROI. Hay varias empresas, hay varios, digamos, fórmulas para que, introduciendo unos parámetros básicos, obtengáis cuál es el retorno de la inversión que necesitáis por cada puesto de trabajo. Los más conocidos son los de Autodesk y los de Graphisoft. Personalmente, yo cuando los he utilizado con un poco de rigor, vi que lo único que hacen es decirte, cómpranos que te va a ir muy bien. ¿Vale? En el fondo lo que están buscando es eso. Pero si en función de la complejidad de la empresa, si no es muy grande, como primera medida vale. Pero si es ya de cierta envergadura, si la facturación anual empieza a ser ya de una cosa seria, bueno, lo más aconsejable es que tengamos un economista de cabecera en el que nos vaya guiando por las decisiones económicas que tomamos y nos incorpore todas las incidencias que realmente van a repercutir en la inversión que necesitamos para esa actualización. Pero dicho de una manera genérica, para que tengáis una idea de cómo va a repercutir en vuestra actividad ese salto que se tiene que dar, ese salto tecnológico, se podría considerar que a lo largo del tiempo, al principio, cuando damos ese salto al BIM, lo primero que ocurre es que es un desastre. ¿Vale? No nos engañemos. O sea, la cosa se complica muchísimo más. Lo de que voy a darle un botón y voy a dar las 3D y que se me va a hacer una animación solita, no es cierto. En realidad lo que ocurre es que duplicas tu jornada laboral, te vuelves loco, durante un tiempo no produces, los clientes te llaman a la puerta y ahí llega un momento, que es un momento terrorífico, que es, bueno, pues mira, lo dejo como está ya luego en otro momento, pero vuelvo a lo de antes, a mí que no me saquen de mi AutoCAD. Esa es la peor decisión que puedes tomar. Es decir, cuando se da el paso hacia adelante, la decisión no tiene vuelta atrás. Porque si bien es cierto que al principio hay ese descenso de productividad ineludible, al cabo del tiempo, ese buen hacer, ese pautar todo, te va a permitir una velocidad de trabajo, una productividad realmente considerable. No digo que sea una magia, porque no lo es, pero sí, desde luego, se van a hacer las cosas con mucha más coherencia y los beneficios son indudables. Por lo tanto, llega un momento en que hay que diagnosticar cómo está la empresa. Este diagnóstico se puede hacer pues, con las técnicas más variadas que se puedan dar, ¿no? Desde hacer un análisis básico con un DAFO de en qué cosas somos buenos, qué fortalezas tenemos, dónde la estamos cagando, hacia dónde podemos redirigir esto, ¿no? Entonces, ese potencial de la empresa siempre lo hay. Simplemente es dar con la clave de ello. Y a continuación hay dos puntos que me gustaría que consideraseis siempre, porque yo creo que eso es una de las grandes bazas que sí que nos permite ese salto al BIM a nivel local. Por una parte es la internacionalización. Tendemos en nuestras profesiones a mirar nuestro campo de actividad aquí al lado. Es decir,
si hay algo que siempre me llamó la atención de los portugueses, de los ingenieros portugueses, es que quizá con ese sentimiento de que es un país pequeño o aparentemente pequeño, están todo el día fuera. O sea, se buscan las castañas fuera de Portugal. Ya no digo lo que parece inmediatamente pues, más próximo, como podría ser Brasil, por cuestiones del idioma, sino que también en todo el mundo. Desde Irlanda, Sudáfrica, pasando por los sitios más variopintos. Crecen, salen, se internacionalizan. Mi consejo es tender a ello. Afortunadamente, como veíamos antes, la tecnología nos permite acceder a muchísimo más territorio del que normalmente estamos acostumbrados a incorporar a nuestra vida profesional. La internacionalización es muy fácil y reporta unos resultados realmente suculentos, ¿no? Esta es una parte. Y la otra, que yo creo que sin ningún género de dudas es uno de los mayores valores por lo que tomar una decisión en un estudio de ingeniería o en una constructora, es la capacidad de crecer y reducir el equipo de trabajo. Es muy habitual, decía en uno de los gráficos que vimos antes, que el 95% del sector de la construcción estaba compuesto por pequeñas y medianas empresas. Yo casi incluso podría acotarlo más. De ese 95%, a su vez el 95% de las empresas son poco menos que Manoliño y el cuñado. Entonces, llegan hasta donde llegan. Entonces, esa capacidad de crecer, de abordar, acometer ciertos otros proyectos, nos autolimitamos. Sin embargo, mediante el empleo de la tecnología, de la colaboración, de la interoperabilidad, del empleo de estándares, del diseño de flujos de trabajo, eso es lo que nos permite contribuir y cooperar con otros equipos de manera que seamos capaces de combatir o al menos presentarnos en igualdad de oportunidades a grandes empresas. Eso os lo digo porque tengo experiencia de ver equipos construidos de esta manera y que concurren a licitaciones con verdaderos gigantes. Y la ventaja es que nosotros no tenemos que crear en cada ocasión, por así decirlo, una fábrica para hacer lavadoras, en las que tienes que tener unas máquinas, unas cadenas de montaje o para fabricar coches, sino que normalmente hacemos proyectos y obras que duran un tiempo limitado. Durante ese tiempo limitado, crear y coordinar equipos de trabajo con ingenieros de otras provincias, de otros barrios, de otros países. Aquí somos 4, aquí 5, aquí 12 y aquí 50 personas. Funcionando con la metodología BIM, podemos construir equipos que podemos plantar cara y podemos acceder a un mercado como el de un estudio como el de Foster o una constructora como SACIR. Es decir, simplemente se trata de tener claro el porqué de la importancia de esos estándares y de esa coherencia documental tan importante en el BIM, que no es otra cosa que la coherencia de nuestra profesión. Pero ese crecer y ese poder reducirnos es muy, muy valioso. Por otra parte, pues también en el diagnóstico es necesario llegar a establecer cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos, ¿no? También decíamos antes de que si uno no sabe si un barco no sabe hacia dónde se dirige, todos los vientos son malos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los estándares que estamos utilizando? Recapacitar sobre ellos y decidir cuáles son los que realmente nos van a reportar beneficio. Y también la figura, crear un manual BIM. A veces se confunde lo que es un manual BIM o un libro de estilo con lo que es un BEP y no tiene nada que ver. El BEP, como veíamos, es un documento contractual en el que se establece una serie de cuestiones. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con un equipo, ¿vale? Pero es que nuestro equipo, el de casa, tiene que tener decidido una manera de cómo hacen las cosas en casa, en privado. ¿Cuántos de vosotros tenéis un manual en las oficinas en las que estáis, en las que cuando llega un nuevo miembro se le explica cómo se guardan las cosas, cómo se denominan los archivos, qué normativa es la habitual de trabajo? ¿Todo esto está en algún sitio? No. Simplemente se coloca al nuevo, se le pone al lado de alguien que se caga en tus moros porque te acordaste de él, porque no se agachó a tiempo, y esa es la realidad de todos los días. Pero tiene que haber un manual BIM en el que dice, mira, pues vas leyendo esto
y te vas poniendo al día de que estas son las maneras de, por lo menos estos son los rudimentos básicos con los que hay que salir al mercado. Y finalmente pues hay que definir y establecer cómo formar ese nuevo equipo, esa capacidad de trabajo nuevo, ¿no? A partir de ahí entra la propuesta BIP, de cómo definir los perfiles necesarios, cómo calendarizar esa formación y cómo definir ese manual BIM. En definitiva, estamos hablando fundamentalmente sobre personas, estándares y procesos, pero las personas es lo más importante, porque son las que la pueden liar. Es decir, si hay algo que realmente impide a una bicicleta andar, es alguien que le meta palos en las ruedas. Entonces, tener a alguien en el equipo que no esté convencido que sea un conflicto con esto, pues es lo primero que conviene detectar. Es necesario tener pues, un poco de mano izquierda para ilusionar a esos miembros del equipo de cuáles son los beneficios que va a reportar ese esfuerzo inicial que no hay quien te quite. O sea, al principio va a ser necesario un esfuerzo, pero es necesario convencerlos. Y en función de los objetivos definidos que veíamos en los apartados anteriores, habrá que establecer qué perfiles necesitamos establecer en la empresa para que sean capaces de dar respuesta a las nuevas necesidades. Hecho esto, pues se hace un calendario de formación en función de los programas o actividades que se necesitan y, como mencionaba anteriormente, el manual BIM en el que se recojan cómo se hacen las cosas aquí, más o menos. Por otra parte, de cara ya a la implantación práctica, conviene crear un primer equipo, que será, por así decirlo, la avanzadilla. Lo de los cobayas no es un término que me guste utilizar, pero en cierto modo son la infantería, los que van delante, los que realmente van a tener que luchar contra el ¿ves? Ya te dije yo que la ibas. O sea, ese tipo de gente que siempre está dando ánimos con pedradas en la espalda, pues ese equipo de gente convencida es el que tendrá que lidiar con los primeros toros. Para esto mi consejo es que se elija un proyecto más o menos habitual del equipo de trabajo, un proyecto piloto. Desde luego no es nada conveniente meterse en proyectos complicados al principio. Es mucho más sencillo coger un proyecto elemental y que este proyecto luego se vaya analizando de qué funcionó, qué no funcionó. Este autocontrol o este autofeedback o respaldo que se tiene que dar sobre cada experiencia que se va teniendo es la base del avance, es los testigos que se van recogiendo de cómo va mejorando esa empresa, es fundamental, ¿no? Entonces, en función de lo que cada empresa necesite, pues habrá que decir, pues en función de las calificaciones, qué perfiles hay que incorporar. Queda muy chulo lo de poner BIM al lado de cada palabra porque parece como más guay, pero en el fondo no es nada de eso. O sea, olvidaros de la palabra BIM, de verdad. O sea, no tienen ninguna magia especial. Simplemente es que hay una serie de términos que hay que manejar. Es una sopa de letras endiablada. Los ingleses nacieron con una capacidad especial de manejar acrónimos. Y encima aquí, como nos parecían insuficientes los acrónimos que hacen los ingleses, también los traducimos al menos al español, aparte de otros idiomas, y entonces ya no sabe uno qué términos manejar. Quedaros siempre con la esencia de por dónde van las cosas, porque es muy posible que esa terminología acabe cambiando. Y simplemente se trata de hacer un coordinador de disciplina, un BIM manager general que normalmente, es natural que debe tener unos conocimientos técnicos, pero no nos olvidemos de que es un gestor tecnológico. No es conveniente mezclar el director de proyecto con el BIM manager o con cuestiones de este tipo, pero que cada uno tiene que responsabilizarse de un área. Y en función de sus formaciones o sus cometidos, sus responsabilidades, habrá que definir pues, cuál es el proceso de formación que requiere. Entonces, con ese equipo y esa implicación de la que hablamos, habrá que gestionar cuál es esa cultura del cambio, ese compromiso de hacer las cosas de otra manera y con esos perfiles BIM que nos hemos ido dando,
buscar la interoperabilidad. La interoperabilidad de los modelos que se necesitan en arquitectura no son los mismos, o sea, los requisitos que tiene que tener un modelo arquitectónico no va a ser el mismo que necesite, pues no sé, un ingeniero de estructuras o quien se ocupe de calcular el rendimiento térmico de un edificio. Y por eso es muy importante el que esos modelos federados aporten mediante el formato IFC o el que se establezca. Pero el IFC yo creo que yo estoy con Evelio, que es, digamos, lo deseable, que establezca la información necesaria. Y cuando decimos la información necesaria es que, como es fácil comprender, al calculista de estructuras le preocupa muy poco si el salón va pintado en gris o en amarillo. ¿Vale? Entonces no hace falta decirle pues, las especificaciones de los cuadros y las plantas que tiene que llevar ese saloncito. Simplemente con que se le llegue a él el modelo en el que pueda recuperar los pesos o las distancias entre pilares o lo que se establezca que tiene que llevar cada disciplina, hay que limitar esa información de cara a que sea una interoperabilidad correcta y valiosa. Finalmente, pues hay que ver cuáles son los contenidos y el calendario de ese plan de formación de esos perfiles, que en función de lo que veíamos antes de sus perfiles BIM, pues convendrá tener pues, una capacitación BIM. No todos tienen que ser un ninja del Revit, ni a lo mejor si no te dedicas a la planificación, pues tienes que tener accesos a, yo que sé, a un Avis o a un BIM 360, o en función de lo que cada uno se ocupe, tendrá que recibir una formación genérica y una formación específica de su área de actividad. Por lo tanto, como veis, pues se pueden definir pues, mediante los códigos que se desee la formación de los modelados básicos, de los avanzados, de si alguien se tiene que dedicar a la interoperabilidad o si se dedica a la electricidad o a la fontanería. Entonces, en función de eso, pues habrá que establecer pues, un determinado calendario de formación aplicable y conocido por toda la empresa y simplemente ponerlo en marcha. Por otra parte, viene, este sí que es el último paso, que como os dije, esto no acaba nunca. Os recomiendo encarecidamente que visitéis la página de BIM Initiative o BIM Excellence, que el motor principal es Bill Al-Zukar, pero está traducido al español, o sea, hay muchos colaboradores. A mí me parece una de las más fundamentadas. Y ahí nos permiten unas herramientas más o menos asequibles para evaluar, o por lo menos para orientarnos en cómo evaluar el estado de nuestra madurez en la aplicación BIM en nuestro proceder habitual, ¿no? Entonces, hay muchos, bueno, en realidad hay muchos y no hay ninguno que sea estándar, no hay ninguno que esté internacionalmente aceptado como esta es la manera, este es el Santa Santorum de cómo se hacen las cosas. Pero sí que es importante tener en cuenta que lo que se puede medir se puede mejorar. Entonces, no es conveniente la autocomplacencia con esto del BIM, sino que después de cada ejercicio, de cada experiencia, ir viendo qué cuestiones han funcionado y qué cuestiones no han funcionado. Por poner un ejemplo válido, alguien que trabaje con programas de modelado y no utilice plantillas en función del uso al que se va a dedicar ese modelo, es que está perdiendo el tiempo. O sea, es necesario perder el tiempo que sea preciso en crear las plantillas de trabajo, porque si no es inventar la rueda cada vez que se quiere ir a dar un paseo en bici. Al final, lo único que hay que hacer es esto, un poco de orden, no hay más. Tener un poco de orden y sentidiño. No perdamos la noción de cuál es nuestra profesión, y el BIM no es ni más ni menos que un poco de orden en todo lo que estamos haciendo cada día. Y eso es lo que tenía para comentaros. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que queráis que veamos. Fantástico. Muy bien.